Saludos, buenas, bienvenidos al canal Ciencia Natux. Mi nombre es Yanmi, maestra de Ciencias de la Naturaleza, y en este video vamos a practicar para las pruebas nacionales. Ya este es nuestro sexto video analizando diferentes casos que han aparecido en pruebas anteriores, especialmente en las pruebas basadas en la evaluación por competencias, que ya es el último tipo de evaluación o metodología que ha estado utilizando el Ministerio de Educación. Recuerda que en estos videos lo importante no es memorizar cada una de las respuestas, sino que vayas practicando y desarrollando las habilidades que te llevan a determinar cuáles son por medio del razonamiento lógico. Quiero agradecer a todas las personas que han ido comentando el video, veo que lo han compartido muchas veces también a esos compañeros que necesitan ayuda. Es algo muy positivo para el canal, pero también para todos esos estudiantes que necesitan estas bases para que les vaya bien en sus pruebas. Muy bien, vamos a comenzar con este caso que trata sobre un asunto muy básico en las ciencias de la naturaleza, que son los estados de la materia. Dice lo siguiente: observa las siguientes imágenes de sustancias que están en diferentes estados. Según las imágenes, ¿en qué estado están las sustancias respectivamente? Muy bien, en este caso hay algo interesante y es la palabra respectivamente. Muchas personas saben lo que significa, pero si no, respectivamente significa que debes nombrarlo en el mismo orden en que aparecen. Porque si te das cuenta, la opción A dice líquido, sólido y gaseoso. Esos son los tres estados que aparecen en las imágenes, pero no respectivamente, porque no está en ese orden. El hielo no es el que está en estado líquido. Y el vapor que sale de la taza no es el estado sólido, ni tampoco lo que está dentro del vaso es el estado gaseoso. Entonces, es una pregunta extremadamente fácil, pero si tú te vuelas la palabra respectivamente, la vas a contestar mal. Ya con lo que dije de la A, sabemos que esa es incorrecta. En la B nos dice sólido, gaseoso y plasma. Aquí también hay otra pequeña trampa si tú estás leyendo rápido y estás nervioso en la prueba. Sólido, bueno, el hielo, que es el primero que aparece, es sólido. Gaseoso, sí, el segundo es gaseoso, pero el tercero, que es la sustancia que está dentro del vaso, no es plasma. Entonces, esa tampoco es. En la C nos habla de gaseoso, sólido, líquido. Ahí también está incorrecto, porque recuerda, de izquierda a derecha me está presentando primero el hielo, luego el vapor que sale de la taza y luego el vaso de agua. Ok, entonces el hielo, que es el primero que aparece, no es gaseoso. Por esta razón, la respuesta correcta es la D, porque tiene los nombres correctos de cada uno de los estados y también está en el orden respectivo en el que aparecen en la imagen. El hielo es sólido, el vapor que sale de la taza es el estado gaseoso y el agua en el vaso es el estado líquido. Quiero aprovechar esta situación para también hablarles un poquito más de los estados de la materia, un poquito más profundo, porque en las pruebas nunca falta una pregunta relacionada con esta parte. Y además recibí incluso unos comentarios que tenían dudas sobre este aspecto y creo que puedo mencionarlo para quien pueda ayudar. Entonces, lo primero que debes de saber es que los estados de la materia dependen de cómo están organizados los átomos que forman esa sustancia. Recuerda que los átomos son pequeñísimas partículas que no se pueden ver ni siquiera en un microscopio normal, que están formadas por otras subpartículas más pequeñas, ¿verdad? Sin embargo, dependiendo de cómo se unen los átomos entre sí y cómo interactúan, es que se producen los diferentes estados de la materia que conocemos. Y aquí te muestro los 4 estados de la materia. El primero es el estado sólido,
que en este caso tenemos el ejemplo de un cubo de hielo, pero puede ser la madera, puede ser tu celular que está en estado sólido, un pedazo de plástico. Entonces, ¿por qué se caracteriza? Porque los átomos están muy juntos. Cuando tienes un átomo y otro, y hay una fuerza que los une de manera fuerte, entonces es muy difícil que ellos se puedan mover y despegar entre ellos. Y por eso es que los sólidos mantienen su forma. Ahora, en el estado líquido pasa algo muy especial. Y es que esas fuerzas que lo forman no son ni muy fuertes, pero tampoco son muy débiles. Entonces esos átomos viven chocando, me junto con uno, pero paso por donde otro, y así. Entonces tienen cierta, digamos, fluidez. Y esto es lo que genera el estado líquido. Entonces, ¿qué provoca? Que los líquidos toman la forma del recipiente que los contienen. ¿Por qué? Porque tienen la fuerza suficiente para que el agua se quede junto o cualquier otro líquido diferente a agua se quede junto, pero es lo suficientemente flexible como para que si lo entras en un recipiente, él cambie su forma y se moldee para entonces adecuarse a ese espacio. En el caso de los gases, ellos, como le digo a mis estudiantes, los gases no quieren saber de ellos mismos, porque ellos no tienen un enlace que los una. Entonces, en vez de que haya algo que los quiera mantener unidos o más o menos unidos, como en el caso de los líquidos, ellos no lo tienen. Por eso ellos, al contrario, ellos se alejan uno de otros, se repelen. Entonces, por eso las partículas de los gases, como vemos en el dibujo, se encuentran separadas. Y por eso es que los gases no tienen forma fija. El gas tiene que estar atrapado en un lugar, porque si tú le abres algún tipo de compuerta, ellos van a salir huyendo, queriéndose escapar los unos de otros. Y por eso es que si abrimos algo con un gas, este sale a presión. Seguimos entonces con el plasma, que no es más que un estado en donde se libera energía. Por eso vemos en esta imagen unos circulitos con signos positivos y los rojos son de signo negativo. Ya este es un estado un poco electrizado. ¿Dónde vemos el plasma? El sol está en estado plasmático. Las llamas, cuando enciendes fuego, también, o los rayos que ves cuando hay una tormenta. El siguiente caso trata sobre un experimento y unos datos. Vamos a utilizar la lógica para determinar el dato siguiente. Dice que en un estudio se concluyó que los alimentos contaminados no suponen un riesgo para los seres humanos cuando no rebasan valores de reproducción de 8 bacterias por hora. En el estudio de un alimento contaminado se obtienen los siguientes datos sobre el crecimiento bacteriano respecto al tiempo. De acuerdo con la información de la tabla, ¿cuál será el valor de crecimiento a las 7 p.m.? En las opciones me da diferentes números, tenemos 64, 128, 256 y 300. En este caso, te da todo un contexto de las bacterias, cuándo son saludables, cuándo no, pero la pregunta no se responde con nada de eso. La pregunta se responde interpretando la tabla e identificando el patrón numérico que lleva. En la tabla dice que a las 12 p.m. había una bacteria, a las 1 habían 2, a las 2 habían 4, a las 3 habían 8, a las 4 crecieron a 16, a las 5 crecieron a 32. Tenemos a las 6 y tenemos a las 7. No sabemos cuántas bacterias hay, pero me estoy dando cuenta al ver la tabla de un patrón, que cada hora la cantidad de bacterias se duplica. Es decir, si se fijan, a las 2 había 4, eso significa que a las 3 el doble de 4 es 8 y a las 4 el doble de 8 es 16.
Entonces ya, si yo me sé el patrón, yo voy a saber cuántas bacterias hay en las siguientes horas. Si a las 5 habían 32 bacterias, entonces a las 6 va a haber el doble y 32 por 2 son 64. Sin embargo, arriba lo que me está preguntando es cuántas bacterias habrá a las 7 de la noche. Yo acabo de adivinar las que habrán en las 6, para que no te confundas. Si entonces a las 6 yo deduje que van a haber 64, entonces a las 7 van a haber 64 por 2, que entonces ahí es 128. La respuesta correcta es la B. El siguiente caso trata sobre ecología. Nos da una situación para resolver. Dice, una comunidad a la orilla de un río padece una epidemia de enfermedades neurológicas debido a la contaminación del río con plomo. Unos investigadores sospechan que una fábrica de baterías de plomo está lanzando residuos sin procesar al río. Teniendo en cuenta lo anterior, el Ministerio de Medio Ambiente encomienda una investigación para verificar la sospecha de los investigadores. ¿Cuál es el procedimiento apropiado para comprobar la hipótesis de los investigadores? En este caso hay que ser un poquito cuidadoso y debes pensarlo muy bien. Recuerda que ellos sospechan que la fábrica es la que está emitiendo el plomo dentro del cuerpo de agua. Entonces, ¿de qué manera tú puedes tomar una muestra para verificar 100% que la culpa es de esa fábrica? Entonces, para esto te voy a presentar esta imagen para que se te haga más fácil visualizar todas las opciones que da la prueba. La opción A dice, tomar muestras del agua del río un poco antes y un poco después de la fábrica. Realmente esta es la respuesta correcta. Si yo tomo una muestra justo antes de que llegue a la fábrica y una muestra de agua justo después de que pasó por la fábrica, y entonces en el laboratorio yo comparo si la que estuvo antes de pasar por la fábrica no tenía plomo, pero la que pasó justamente después por la fábrica sí tiene, entonces el origen está en esa fábrica. Por eso es la correcta. Ahora, ¿por qué las otras no lo son? La B que dice tomar muestras de agua del río después de que pasa por la fábrica. Si tú solamente tomas una muestra, tú no vas a tener ningún punto de referencia para comparar. Si tú tomas la muestra después de pasar por la fábrica, eso no te confirma que fue la fábrica que liberó el plomo, porque antes de la fábrica también va a haber casas, va a haber otras fábricas, otras empresas. Entonces, nada te asegura que fue la fábrica realmente la que tiró el plomo. Lo único que rodea el río no es la fábrica. Antes de esa fábrica hay muchas otras cosas más que van a estar por ahí. La opción C dice tomar muestras de agua del río antes de que pase por la fábrica. Esta opción tampoco es factible por la misma razón. Si tú solamente tomas una muestra, no vas a tener ningún criterio para poder comparar. Y en un experimento siempre comparamos variables para poder identificar si hay una diferencia o si existe algún tipo de patrón. Si tomo la muestra antes de que pase por la fábrica y supongamos esa no tenga plomo, ¿y cuál es la conclusión? Necesito algo para comparar si después de pasar por la fábrica va a tener esa sustancia. Y en el caso de la opción D, dice tomar muestras de agua en el nacimiento del río y en su desembocadura. Esto también es un poco engañoso, porque el nacimiento de un río literalmente es el lugar donde se origina. Y donde se origina un río es en la montaña, con la escorrentía que sale de allá. ¿Y qué es la desembocadura de un río?
Eso es al final, cuando ese río llega al mar. Entonces, si yo tomo la muestra allá arriba en esa montaña, y obviamente el agua no tiene plomo, y tomo la muestra al final del río cuando llega al mar, casi llegando al mar, y sí tiene plomo, yo no puedo culpar a la fábrica de que es la que lo está tirando, porque y todo lo demás que también está a la orilla del río, que no es esa fábrica. Entonces, por eso es incorrecta. La correcta es la A. Tú debes de tomar la muestra justo antes del lugar de donde sospechas y justo después de ese mismo lugar. El siguiente caso nos dice lo siguiente. Pedro se sumerge 2 veces en una piscina de forma rectangular. La primera vez se sumergió menos que la segunda vez, como se observa en la siguiente figura. Pedro dice que sintió mayor presión del agua en su segunda inmersión. ¿Qué variable está relacionada con la presión que experimenta Pedro? En la imagen de la izquierda, vemos que Pedro entra a la piscina en su primera inmersión y se encuentra un poquito más hacia arriba. Y en la imagen de la derecha, la segunda vez que él entra, él se va un poquito más profundo. Entonces, en la opción A dice la forma de la piscina. Esta es incorrecta porque la forma de la piscina nunca cambió entre la primera inmersión y la segunda inmersión. Entonces, eso no puede causar ninguna diferencia porque en ningún momento se cambió a algo diferente. La opción B dice por la cantidad de agua de la piscina. Esta variable nunca cambia. La cantidad de agua es la misma porque es la misma piscina. También ocurre lo mismo con la opción C, que es el peso de Pedro. Entre una inmersión y otra, él no varió su peso, pues fue de manera inmediata. Entonces, por eso la correcta es la D. Lo único que cambia entre la primera inmersión y la segunda, el único factor que cambió fue la profundidad a la que él se sumergió. Entonces, por eso podemos asociar que la diferencia de presión que él sintió en su cuerpo se debió a las diferentes profundidades a las que a las que entró a la piscina esas 2 veces. Muy bien, en el siguiente caso, ya para terminar, este sería el último del video, nos habla de algo que también tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, pero aplicado a una situación de la vida real. En una ciudad se implementan las siguientes acciones respecto a la movilidad de los automóviles. Una de ellas es que se prohíbe la circulación de automóviles que usan gasolina como combustible durante 3 días a la semana. Se aumentan los impuestos por circulación a los automóviles que usan gasolina como combustible y se permite el tránsito libre de automóviles eléctricos y se reducen los impuestos para este tipo de vehículos. Teniendo en cuenta la información presentada, ¿qué problema se pretende reducir con estas acciones? A. El aumento del número de todo tipo de automóviles en la ciudad. Esta es incorrecta porque no concuerda con lo de arriba. Arriba me está prohibiendo cierto tipo de automóviles y me está fomentando otro tipo. Entonces, la meta no es que todo tipo de automóviles circule en la ciudad. Esa no es. La B, el número de automóviles en las horas de mayor congestión. Tampoco, porque en ningún momento arriba te está hablando a qué hora van a circular los 2 tipos de vehículos que se están presentando. Entonces, esto no tiene que ver con horarios. La C dice la disminución del número de automóviles eléctricos en la ciudad. Esta tampoco es porque arriba me estoy dando cuenta que los que tienen autos eléctricos se les está dando muchos beneficios. Y mientras más cómodo tú se lo pongas a un grupo de personas, ese grupo de personas entonces se va a inclinar por adquirir ese tipo de producto, porque va a pagar menos impuestos, porque va a poder andar en la calle más días que los de gasolina. Entonces nos quedaría la D,
que es la correcta. ¿Qué se quiere reducir? La contaminación producida por los gases de los vehículos de gasolina. Si tú haces que cuesten más dinero ese tipo de vehículos, aumentándole los impuestos, también estás reduciendo en cierta medida la comodidad de las personas que tienen ese vehículo porque no pueden transitar tanto como quisieran. Entonces tú vas a desalentar que las personas utilicen los vehículos de gasolina. ¿Y qué sentido ambiental tiene esto? Pues que los vehículos de gasolina, al quemar el combustible, emiten gases como el dióxido de carbono, monóxido de carbono, que son gases de efecto invernadero y contaminan la atmósfera. Entonces, por esta razón, la respuesta correcta es la D. Eso ha sido todo por el video de hoy. Voy a tratar de ir subiendo videos más seguidos esta semana, porque ya en las siguientes que ustedes van a tomar las pruebas. Pero quiero decirles que voy a tratar porque eso depende de si tengo las posibilidades del tiempo. Espero que te haya servido. Recuerda compartirlo con tus compañeros. Recuerda también que si tienes alguna duda, puedes dejármela en los comentarios y muchísimas gracias por ver. Adiós.